Si uno piensa en los tiempos en que estamos viviendo y entendiendo también que el concepto de salud tiene que ver con una construcción histórica, social y política, y pensando en nuestros adolescentes de hoy, es un gran desafío esta materia para entrar en diálogo con el adolescente, poder ir trabajando a partir de este diálogo constante cuáles son sus necesidades, cómo se planta frente a la salud, ya sea tanto psíquica como física, ¿no? Cómo logra ese equilibrio y entendiendo también que es una etapa etaria donde este concepto los moviliza, dado las problemáticas que a veces se enfrentan, entendiendo las problemáticas que se enfrentan hoy el adolescente y sobre todo en nuestro país, que tiene que ver a veces con las sustancias tóxicas, ¿no? Que están tan al alcance y de la cual a veces hay mensajes legitimizando las sustancias, que esto es algo que nos preocupa bastante y a veces también desde el ambiente adulto. Entonces es una materia que les posibilita, y siempre esto es importante que docente tengan enfrente, informarse, reflexionar, trabajar desde lo vivencial. Un segundo tramo de la materia está orientado justamente a poder hacer conexión con lo que es la adolescencia en sí como etapa evolutiva de la vida, ¿no? Y ahí es donde los chicos, bueno, empiezan también a incursionar un poquito más desde sus propias experiencias de vida. Es una materia que brinda espacio justamente para eso, ¿no? Para trabajar desde el debate, desde el discurso que los propios adolescentes tienen ganas de presentar, porque es una etapa donde tienen muchas ganas de poder hablar de ellos mismos. Y bueno, uno como docente también trata de propiciar y generar el espacio como para que ellos también se sientan cómodos, ¿no? Para poder hacerlo. Bueno, yo creo que ser adolescente es pasar por una etapa de muchos cambios en el cual tu vida básicamente tiende a desequilibrarse porque justamente los cambios traen mucho caos. Es como que uno empieza a conocer cosas que antes no conocía y empieza a experimentar otras, y está bueno porque es crecer, es abandonar hábitos para darle lugar a hábitos diferentes, a lugares distintos, diferentes sentimientos, emociones encontradas, cambios en nuestros cuerpos, con nuestros pares. La realidad es que es un momento de mucho cambio donde uno tiene que intentar afrontarlo de la mejor manera posible y verlo como un espacio para cambiar, para aprender, para crecer, y creo que de eso se trata, ¿no? De vivir, de crecer y de aprender. La adolescencia es como, me imagino, que es como un pasaje, ¿no? Es una etapa de transición. La niñez uno se la plantea como una transición, la adultez tampoco. Pero la adolescencia sí, porque es como un pasaje de la niñez a la adultez. Todos los cambios que eso implica. Culturalmente hay una idea de qué es el adolescente. Hubo un tiempo que no había adolescencia, había infancia, adultez y listo. Bueno, la adolescencia es esta etapa entre la infancia y la adultez, una etapa de pasaje de la infancia a la adultez. El psicoanálisis lo que ubica ahí es que hay una especie de conmoción subjetiva, un momento de pasar justamente de un cuerpo no sexuado a un cuerpo sexuado, de un momento donde los padres y en general el otro de la cultura es fundamental, está completamente, se podría decir, apegado a esa autoridad, a ese discurso que viene de los padres, al cuidado mismo de los padres, ¿no? Y en la adolescencia se empieza a transcurrir un momento de distanciamiento, de separación, de empezar a ver qué es más propio y qué es del otro. Y entonces meterse en el mundo, en aquello que no es más la familia. Así que es un momento de conmoción subjetiva, con mucho conflicto, de mucha angustia, porque toda esta elaboración, todo este trabajo que hace cada adolescente sobre sí mismo y
sobre su relación con los otros, sobre su relación con su cuerpo, con sus sensaciones, con el partener sexual, ¿no? Que empieza a aparecer, con el deseo del otro. Bueno, es un trabajo inmenso que produce mucha angustia en la mayoría de los adolescentes y que se elabora de muchas maneras. Habitualmente se ubicaría algo de la adolescencia que es que les cuesta mucho saber qué les pasa y por lo tanto transmitirlo en palabras. Así que lo que habitualmente es transmitirlo con acciones, con cosas, con conductas. Y conductas que generalmente son para los padres o para los adultos que están en relación a ellos, siempre son de algún modo disruptivas, porque ya no está el niñito o la niñita que era un poco más manejable, que era un poco más esperable, que podía venir de ellos. Están la forma de entonces expresar ese malestar, ese cambio, ese intento de separarse del otro, de afirmarse en lo que cree uno, nunca es una buena forma. Siempre produce algo de ruptura, de malestar en los padres, en los otros. Y bueno, capaz que la tarea de los padres es ver cómo acomodarse a esto nuevo, que siempre es difícil, cómo ubicar que son mensajes de los adolescentes. No es simplemente que se quieren pelear o que quieren ir contra los padres, sino que hay algún mensaje que hay que tratar de desentrañar y alojar de algún modo, ¿no? Hay mensajes con preguntas, así que es un laburo también para los padres qué hacer con un hijo adolescente o una hija adolescente. Y me parece que la conflictiva que se pone en juego la adolescencia tiene que ver con la definición de salud de Freud. ¿No? La capacidad para amar y trabajar, o sea, la sexualidad, la identidad sexual, formar pareja, formar las primeras relaciones, y el trabajo, la posibilidad de poder sustentarse uno mismo el día de mañana y no depender de los padres. No, uno está creciendo, está pasando de esto que en psicología se decía del duelo, ¿no? En el adolescente, el duelo por el cuerpo infantil que va cambiando, de repente se desarrollan, tanto los adolescentes como los adolescentes. Les cambia el cuerpo, crecen, se chocan contra las puertas, las paredes, o sea, no saben qué hacer bien con el cuerpo porque es un cambio permanente. El adolescente vive un cambio constante. Y me parece que fundamentalmente se trata de estas dos cuestiones, ¿no? De la sexualidad y del trabajo. De la sexualidad y de la inserción en lo social. Contigo de consulta hay un montón. No sé si hay, por mi experiencia, o sea, yo no hablo de mi experiencia, ¿no? Hay de todo, quiere decir que hay padres que se preocupan por cosas que otros padres no se preocuparían, ¿no? Hay padres que se preocupan porque le va mal en el colegio, hay padres que se preocupan ya en el momento donde encuentran a un hijo que tiene algún problema de adicción o que piensan que tiene un problema de adicción. O no, porque hizo alguna conducta que fue muy disruptiva, una conducta de agresión o de autoagresión. Pero yo diría que, por suerte, en la Argentina hay como la idea de que está bien consultar con un psicólogo cuando un padre detecta que hay algo que no funciona en su hijo adolescente, hay algo ahí que ve que no están dando en la vida de este chico o chica. Me parece que básicamente se consulta por este desequilibrio que se produce en la familia. Por eso es muy amplio, ¿no? Puede ser porque venga el chico angustiado por algo, puede ser porque es un año que
apareció algo distinto en este chico que antes no estaba. Yo creo que lo principal es, en estas consultas, es suponer que los chicos tienen algo para decir. Está muy bueno eso, ¿no? Que los padres supongan que al chico le pasa, al chique le pasa algo, y que está bueno que lo ponga a trabajar con alguien que no sea el papá y la mamá, ¿no? Con alguien de afuera. Ese acto de parte de los padres ya es todo un movimiento en la familia, porque es poner en manos de otro adulto que realmente lo conoce, puede tener una referencia, pero aparte no se van a enterar de nada de lo que hable ahí el chico. Ahí me parece como un buen, ya de entrada, una buena predisposición de la familia a decir, bueno, acá hay un problema y está bueno que lo trate ya como un chico que empieza a separarse de los padres, así que tiene su propia terapia y su propio espacio para hacerlo. Bueno, el tema del suicidio es, y sobre todo en la adolescencia, es algo que es un interrogante que viene desde hace tiempo atrás. De hecho, a Freud, él escribe un artículo, ya que le preguntan, esto es aproximadamente en 1910, si había una relación entre la escuela y los suicidios, ¿no? Porque llamaban poderosamente la atención que muchas de las personas que se suicidaban cursaban la escuela secundaria. Y bueno, Freud en ese momento todavía se interrogaba sobre por qué la pulsión de muerte le ganaba la pulsión de vida, ¿no? Siendo tan poderosa la pulsión de vida. Y digamos, y da a la escuela la función de contener a los estudiantes que se encontraban en un momento crucial de sus vidas, ¿no? Una etapa muy difícil. Y esta etapa, digamos, es muy difícil porque justamente el suicidio va a tener que ver con un pasaje al acto. El pasaje al acto es algo donde no prima, digamos, la mediación de la palabra, ¿no? Del poder expresar lo que a la persona le pasa y directamente actúa. Hay otros por ahí pasajes al acto, como puede ser el acto bulímico, ¿no? Donde la persona, digamos, no cuenta nada, va y vomita. Pero en el caso de, digamos, en esta cuestión del suicidio, lo que le ocurre al adolescente en sus conflictivas es que es una etapa en donde pone en juego los emblemas, las identificaciones, las insignias que él fue adquiriendo durante todo el transcurso de su niñez. Por lo cual la adolescencia es el momento en donde se pone en juego la elección, por ejemplo, de la identidad sexual, ¿no? Que es un tema muy, muy conflictivo en algunos adolescentes, la elección vocacional, que también es bastante conflictiva, ¿no? Temas que se juegan muy en torno a la sexualidad, al trabajo, también a la muerte. Y es importante en ese sentido justamente esta materia salud y adolescencia, porque permite que trabajar sobre estas conflictivas que puede tener un joven, volcarlas en palabras, y le da un estatuto de mucha importancia a la materia esta en el ciclo secundario. Es un momento de máxima angustia, porque efectivamente todo se desarma, todas las referencias que se tenían de niño se desarman, quedan por supuesto las marcas de lo que ha sido la historia de relaciones a la familia, ¿no? A los padres, el discurso de los padres, el deseo de los padres, pero están las cartas, pero hay que volver a armar el juego. Y el problema es que hace falta a nosotros para armar ese juego. Ese juego no se hace completamente solo, ¿no? Entonces depende un poco del lazo con los padres, de qué queda de ese lazo en medio de esta tormenta, ¿no? Porque es una tormenta que efectivamente angustia mucho a los padres y puede hacer que los padres pierdan un poco o bastante el lugar que tenían de alojamiento de ese chico. Y si ese chico no encuentra en otros un lugar donde sostener ese trabajo que tiene que hacer, es decir, que lo sigan queriendo a pesar de que es violento, que lo sigan queriendo a pesar de que
una vez dice una cosa y otra vez dice otra, que lo sigan teniendo por más que se quede encerrado en su habitación todo un día, que no quiera comer, que no quiera bañarse, que salga a la noche y no vuelva y no avise, que lo sigan queriendo a pesar de todo eso. Si no encuentra dónde sostener todo ese lío que se arma en su espíritu y en su hacer, puede ser que se encuentre ahí con un momento de máxima angustia donde se sienta muy fuera del mundo, ¿no? Donde no encuentre que significa algo para alguien. Básicamente el suicidio es como perder completamente la idea de que uno le hace falta al otro, uno no le haría falta a nadie, y entonces si no le hace falta a nadie, una posibilidad es este impulso a autodestruirse, ¿no? A encontrar en eso una manera de aliviarse, ¿no? De esa máxima angustia y de agujerear un poco a ese otro que no le... Bueno, se habla fundamentalmente de cómo es la adolescencia, ¿no? Uno trata de orientarlos en función a que ellos primero puedan reencontrarse en esta etapa. Uno les brinda herramientas también como para poder detectar algunas cuestiones que son propias de la edad, y en base a eso después empezamos a abordar también diferentes problemáticas en función a estas transformaciones que ellos transitan relacionadas a la adolescencia, como son, bueno, ¿no? Diferentes tipos de situaciones que generan conflictos, ¿no? Adicciones, casos de bullying, acoso escolar, trastornos de alimentación, ¿no? Son todos temas clave también que se van desprendiendo una vez que uno primero aborda a la adolescencia en sí como etapa evolutiva, ¿no? Ese es un trayecto importante que se da más o menos en la mitad de la materia. Bueno, para tener una salud y calidad de vida correctas es bueno tener ciertos tips para poder llevar adelante, comenzando sobre todo con la alimentación, tener una correcta alimentación, ejercicio físico regular, tener también correctos chequeos médicos, ¿sí? Un buen descanso, por lo menos entre 6, 7, 8 horas es lo más aceptable. Con respecto a la vacunación también es importante tener las vacunas al día y tener también, bueno, los chequeos médicos, que es una de las cosas más importantes también, sobre todo en los adolescentes, que son muy difíciles a veces que ellos concurran a la consulta. Por lo menos tener una vez al año un chequeo general y así poder quizás descartar algunas ciertas patologías que pueden a veces ser silenciosas, que se ven en muchos adolescentes. También, bueno, es importante también en los adolescentes que tengan sus actividades de recreamiento, ¿no? Pueden ir a jugar al fútbol, a ciertos deportes que a ellos, o sea, les parezca interesante. Eso forma parte de la vida cotidiana y obviamente influye en su estado también psíquico como también físico. También tener una correcta aseamiento de lo que es la casa, una correcta ventilación. El lavado de manos es importante también, lo que es previo a cualquier tipo de comida. Tener un buen aseamiento de las manos, por lo menos son 10 segundos, con un buen jabón. Eso evita muchas enfermedades, sobre todo en la época de invierno, que son los virus de influenza. En la etapa de la adolescencia es muy importante la alimentación, ¿sí? Porque el cuerpo humano entra en muchos cambios, ¿sí? Y específicamente los chicos empiezan a tener un poco más de independencia en su elegir, ¿no? Qué alimentos están eligiendo y demás, entonces casi siempre se elige mal. Entonces lo más importante es que tengan 4 comidas, un desayuno, un almuerzo, una merienda y una cena, ¿sí? En la adolescencia y en los infantes también, ¿sí? La mayoría no desayuna, ¿sí? O sea, se levanta por llegar temprano a la escuela y demás, y se olvidan de que es importante tener un consumo de hidratos, ¿sí? De proteínas y de un poquito de grasa en el desayuno para empezar el día, ¿sí? Lo más importante siempre es
recibir ese aporte de hidrato para que, bueno, nuestro cerebro empiece a funcionar, ¿sí? Y que no nos, diríamos, autoconsumamos en cierta forma, porque si uno no desayuna, ¿sí? El cuerpo humano, diríamos, empieza como a consumirse, ¿sí? Buscar nutrientes de nuestro cuerpo que en realidad los necesitamos, ¿sí? Y es que por eso necesito un buen desayuno. También es importante el tema de las proteínas, ¿sí? Las proteínas las vas a encontrar en todo lo que son los alimentos, de huevo, carne, vegetales y demás para la formación de los huesos y de la estructura del cuerpo. Entonces, muchos dejan de comer ciertos alimentos por gustos, por ser vegetariano, por ser por dietas de moda, y dejan de consumir eso también, ¿sí? Y sobre todo, bueno, hoy en día se usa mucho lo que es esto, el uso de no consumir harinas, porque las harinas se dice que son malas. En realidad lo que hay que tener en cuenta de las harinas es que hay que buscar harinas que tengan fibra o que no sean alimentos que son refinados, o sea, harinas que son refinadas, harinas que son más difíciles de absorber y de digerir, y que son las que después producen el aumento de peso en el cuerpo, ¿no? Y por eso es importante que se tenga una conducta y un orden en los alimentos, en un horario para desayunar, un horario para almorzar, ¿sí? Hay gente o chicos que pueden llegar a hacer alguna colación entre horas, o sea, si uno va a la escuela, en el recreo también está buenísimo que tengan ese recreo para poder alimentarse, ¿sí? Para tomar agua, para hidratarse, porque también cuando uno estudia necesita del consumo del agua para hidratarse. Y bueno, y en sí la alimentación tiene que ser, ¿sí? Equilibrada y balanceada para que, bueno, tengan un crecimiento adecuado, ¿no? a su edad, a sus conductas, diríamos, a sus rutinas, ¿sí? Y bueno, y demás. Bueno, ¿algún otro problema que tenemos que tener en cuenta que aparece en la adolescencia, que están relacionados con el crecimiento y el desarrollo, como puede ser lo que se asocia con el estrés? Uno puede pensar que el estrés aparece solamente por situaciones malas, pero no siempre es así. El estrés puede ser por situaciones buenas o por situaciones malas. Y en la boca eso repercute. Repercute tanto en las inflamaciones de las encías, es un factor, pero también en enfermedades que tienen un origen viral, como puede ser el herpes, que uno dice, ¿por qué me salen estas cositas, estas costritas? Y tiene que ver con eventos de estrés. Lo mismo puede pasarnos con que nos aparezcan esas lesiones redonditas, que uno le puede decir llaga, afta, que es la misma lesión y que también el origen es el estrés. Y como todas las personas padecemos del estrés, pero más en el momento del desarrollo del adolescente, con las preocupaciones es encontrar y empezar a enfrentarse a una vida nueva, y pueden aparecer este tipo de lesiones. Después, como tuvimos una evolución en nuestro cuerpo, nuestra encía cambió de forma. Tenemos la encía del niño, que es una encía que da muchas ventajas, que nos permite que pasen muchas cosas y siempre recupera. Pero ya cuando empezamos a estar en la etapa adolescente, ya vamos a tener una conformación, una forma de encía muy distinta. Entonces hay que tener muchos más cuidados, hay que tratarla con muchísimo cariño a la encía, entender que es algo súper suave y que no hay que agredirlo. Por eso una de las recomendaciones que es siempre la del cepillo suave, ¿no? Pero también entender que hay algunas maniobras que nosotros hacemos ya con el cepillado que puede ser traumático, o estas cosas de cuando estamos estudiando mordiendo una lapicera y esa lapicera nos lastima la encía. Eso puede hacer que las encías se retraigan. Y se ve mucho en adolescentes también la retracción de encías por los piercings. Piercings en los labios o en la lengua, que genera algunas lesiones en las encías, de las cuales muchas veces no tienen un tratamiento. Se corre la encía hacia abajo, se retrae, y sobre eso no podemos hacer mucho. Por eso es tan importante prevenir que no pase esto antes que después tener que tratar la causa. Lo ideal sería estar visitando al odontólogo cada 6 meses, hacer una consulta. Por más que uno diga no me duele nada, no siento nada, no tengo ningún problema,
lo ideal es visitar, por el hecho de que todo lo que se puede prevenir tenemos que tratar de hacerlo, porque a futuro va a hacer que nuestra evolución y nuestro pronóstico de cualquier problema sea mejor. Si tenemos una caries chiquita, se hace una restauración y se resuelve muy rápido. Ya cuando llegamos con lesiones muy avanzadas, ya todo es mucho más agresivo y mucho más difícil de tratar. Entonces el ideal es cada 6 meses tenerlo como eso en la agenda, decir cada 6 meses voy a hacer una visita, así como pueden hacer visitas al médico, hacer lo mismo, tomarlo como un trabajo semestral y sacarse un turno y consultar al especialista. Bueno, en relación a la modificación del Código Civil y Comercial a partir del año 2015, la protección del niño, niñas y adolescentes tiene que ver y está enmarcado en una protección especial. Hoy los menores de edad tienen la facultad no solamente de tener un abogado y una defensa, sino que tienen una facultad de poder acceder de manera que obligue a cualquier juez a poder escucharlos. Es decir, tienen un amparo especial respecto de lo que venía dando el antiguo Código de Vélez, el viejo Código de Vélez. En este aspecto, el niño va a poder acudir a la justicia para que lo escuche un juez mediante un abogado, y esto tiene un marco donde se va a centrar en su etapa de desarrollo, no solamente cronológico, sino psíquico en relación a esos pedidos que por ahí establecen. No es lo mismo que un niño pueda decir que se quiere ir de su casa porque no lo dejan manejar un vehículo, que se sienta amenazado cada vez que entra el padre a su casa a la noche. Entonces, estas cuestiones están amparadas dentro de la ley hoy y son de vital importancia para la protección de los niños, que en definitiva, cuando hablamos del viejo Código Civil, no estaban amparadas y estaban sometidos hasta la mayoría de edad para tomar sus propias decisiones o tal vez para poder expresarlas sin miedo, cosa que hoy están amparados dentro de la ley, bien amparadas, y obliga a la justicia a darles la protección necesaria, y si no lo pueden hacer, al menos acceder para que se lo escuche y lo tengan en cuenta.